Ya fue mucho rollo. Estamos hoy a... Estoy esperando que pasara la manecilla del segundero por encima de la fecha. No veía yo el número 12. Estamos entonces a 12 de junio. A ver, U-N-I-O. Nada más se ven ondas ahí. Junio, ahí dice junio, aunque no me lo crean. De 2025 en ecología. Parecía griego. Ecología. Es G de gato. Sí, mi letra es horrible. Por eso lo voy diciendo, lo voy escribiendo para que cuando vean el video puedan interpretar qué decía aquí. Entonces, muchas veces no me pongo atención a lo que digo y no a lo que escribo porque no se entiende. A veces también, desafortunadamente, por situaciones, vamos a decir, situaciones que son hereditarias, arrastro las palabras. Entonces trato de fijarme a lo que estoy mencionando, sobre todo conceptos o palabras importantes, para que quede claro lo que estoy diciendo. Sí, hay que reírse de eso. Hay que vocalizar apropiadamente. Bueno, entonces, ¿de qué hemos estado hablando y qué hemos estado haciendo en las últimas sesiones? Hemos estado abordando el segundo gran tema de nuestro curso. A ver, sí es este, porque luego tengo aquí el de biomatemáticas, no aquí, ese es de ecología. Estamos en la segunda parte del curso que dijimos que es, está la primera aquí, caracterización de los recursos naturales. Pues estamos hablando ya no de factores naturales, ambientales, sino de recursos naturales, que son los factores cuando los usamos los humanos. Todo lo que usamos del entorno, sea de origen biológico o no biológico, será entonces un recurso. Recursos naturales que se encuentran en la naturaleza. Y ya hemos dicho que hay de dos tipos: bióticos y abióticos, de origen biológico, y abióticos de origen no biológico. Bien. Ok. Dependiendo de cuánto haya de esto, factores usables y por lo tanto entonces recursos, será posible que sociedades humanas se asienten en algún lugar. Así como en cuanto a otras especies biológicas, dependiendo de cuánto haya de factores ambientales, dependerá qué tan abundante sea la diversidad de especies y por lo tanto poblaciones en diferentes lugares o ecosistemas. Y se refiere tanto a factores abióticos como bióticos. Ahora, dependiendo de no solamente cuánto haya, cuántos factores abióticos haya, por ejemplo, sino la diversidad de estos factores existentes en un lugar, pues va a ser la mayor o menor posibilidad de que haya haya poblaciones, y quizá mientras más haya de más factores, habrá la posibilidad de que haya más especies, más poblaciones. Una mayor diversidad de especies o poblaciones que haga las comunidades entonces más ricas en número de especies, por lo tanto sería mayor serían mayor las relaciones entre esas diferentes especies. ¿Sí?
podríamos decir que tenemos, por ejemplo, aquí la especie cuadrado, la especie círculo, la especie triángulo, la especie estrella. Y en otro sitio tenemos la especie cuadrado, la especie círculo y la especie estrella. ¿Qué tipos de interacciones? Unos tipos. ¿Cuántas interacciones posibles podría haber? A ver, vamos a decir, cuadrado con círculo, cuadrado con triángulo y cuadrado con estrella. Sería posible que también hubiera estrella con círculo, estrella con triángulo y círculo con triángulo. ¿Cuántas interacciones hay? Tache, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 interacciones teniendo 4 especies, vamos a decir, 4 poblaciones. ¿Qué sucede si no voy a tener 4, nada más tenemos 3? Cuadrado, círculo, círculo, estrella, estrella, círculo. Aquí tenemos, fíjense, poblaciones. ¿Cuántas? 4. Aquí, poblaciones serían 3. Interacciones. Interacciones 3. Mientras que la diferencia numérica entre poblaciones o especies existentes en un lugar, en 2 lugares diferentes, en 2 ecosistemas diferentes, serían, por el simple hecho de que haya diferente cantidad de poblaciones, ya son 2 ecosistemas distintos. Con una diferencia numérica de 1 en cantidad de poblaciones, la diferencia numérica de interacciones se reduce a la mitad. La relación no es lineal. No es lineal y por lo tanto es más compleja. Este sería un ecosistema por el número de poblaciones, hablando de riqueza, sería mayor la riqueza en el del lado izquierdo que en el del lado derecho. Ahora, ¿qué sucede si desaparece una especie? Vamos a ponerle crucecita. Se murió. Ya no está. Desapareció. Se extinguió. ¿Qué sucede? Se reduce el número de interacciones a la mitad. Equivale a esto, a este número. Es más, por lo tanto, se ve mayor la afectación del ecosistema donde hay una población mayor, el que es más rico supuestamente, mayor que, es mayor la reducción de interacciones y por lo tanto la afectación, llamémosle, será mayor en el ecosistema que tenga mayor diversidad. Esta sería la diversidad. El ecosistema más rico es más diverso, pero su posibilidad de afectación es mayor cuando alguna especie desaparece. Eso hace que este sistema sea en fragilidad sea más frágil que el de la izquierda que el de la derecha. El que presenta mayor diversidad es más frágil que el que presenta menor diversidad. Con la pérdida de una especie
se afecta mayormente como diferencia de interacciones el sistema que originalmente era más diverso, es más frágil. Ahora, también depende, si no se llega a la extinción, sino solamente a una reducción, sí habría una tendencia a irse a una reducción de interacciones y por tanto una mayor afectación en el ecosistema, pero si no se da la extinción, sino solamente una disminución en la población de la especie estrella, podría dar lugar a que se reconstituyera el sistema, y esto es lo que llamaríamos resiliencia. Entonces depende de la capacidad de rebote, vamos a decir, de cada una de las especies, porque estas interacciones son dinámicas. El número de individuos de poblaciones va variando en el tiempo. Si la población llega a cero, hablamos de extinción. Si la población, aunque se reduce mucho el número, puede recuperarse volviendo a aumentar el número de individuos de cada especie, entonces tendríamos un ecosistema resiliente. En este caso, por ejemplo, lo que hicieron de revivir al lobo terrible sería como un ecosistema. Bueno, primero se demostró que eso fue falso. No se recuperó a una especie ya extinta. ¿Bien? Ahora, ha habido la propuesta de rescatar o recuperar, no más que rescatar, reconstruir o volver a obtener especies extintas a partir de técnicas de ingeniería genética, manipulación genética o reconstitución genética, una vez que se encuentran, por ejemplo, no fósiles, ese es el modelo del Parque Jurásico. Ahí el problema es que el ADN se deteriora al pasar del tiempo. ¿Sí? Es por eso que para poder parcharle los hoyos que tenía el ADN en los fósiles le pusieron el ADN de rana africana. ¿Sí? Esa era una especie de rana africana la que era una técnica que se usaba mucho en la década del 70. Michael Crichton, no sé si sepan, él era médico. ¿Sí? Creo que tenía un bachelor en química, luego hizo doctorado en medicina, orientándose o especializándose en el doctorado en medicina hacia la bioquímica clínica. Entonces manejaba mucho la información bioquímica de ese tiempo, de la década de los 60, 70. Decidió, en lugar de dedicarse a la medicina, dedicarse a la escritura de novelas de ciencia ficción. Parque Jurásico no fue su primera novela, ya tenía varias antes. De hecho, algunas de las novelas que escribió sí eran de temas de tipo biológico o incluso médico. De tipo médico relacionado con medicina, yo conozco de él dos novelas. Una se llama Coma, de hecho se hizo la película. Googleenla, búsquenla. Está interesante, está muy interesante esa novela, y la película está bien hecha. Y otra previa, que fue de sus primeras novelas, que se llama, en inglés el título original es Andromeda Strain. Strain, si ya llevaba microbiología, y ya leía un texto de microbiología en inglés, pues se acordarán que Strain es lo que en español llamamos cepa. Con C, no con S. Si fuera con S sería cepa. Que es solamente la mitad de la frase, bueno, casi la mitad de la frase muy mexicana. Cuando te preguntan algo, si lo sabes, dices, sepa la bola, es la frase completa. Bueno, ya no dices sepa la bola, no dices sepa. ¿Sí? No sé. Traducido al español universal o cuasi universales, no sé. Cepa es muy mexicano, es español mexicano. Pero cepa con C es equivale a una especie o a una variante, a una variedad de microorganismo. Puede ser bacteria, puede ser virus, puede ser
microorganismo de tipo célula animal, como vamos a hablar de cepas de amibas, los cuales son protozoarios, células, organismos unicelulares animales, no vegetales. Más que vegetales, vamos a decir vegetales serían las algas verde azules, por ejemplo, o bacterias, que no son vegetales, no son plantas, sino que son, decimos, ay, se me fue el término taxonómico, protistas. Son protistas, las bacterias son protistas. Igual las algas verdes azules también son protistas. Bien, bueno, déjenme silenciar esto, yo pensé que era de otros que sonaba, ahora desde que se me fue. Ok, entonces, bien, ahora, en cuanto a factores abióticos, lo voy a poner no con el negro, porque aquí hablamos de especies, de poblaciones, que serían los bióticos. En cuanto a los abióticos, también tenemos, vamos a decir, las poblaciones entonces serían factores bióticos en los ecosistemas. Son factores necesarios para que el cuadrado exista y sobreviva. Se requieren el triángulo, el círculo, la especie triángulo, la especie círculo y la especie estrella, para que la especie cuadrado exista, sobreviva en ese ecosistema. Entonces, son factores para esta especie, igual que para las otras poblaciones son factores las otras especies. Aunque incluso, vamos a poner por acá, cambiando el número, pongamos acá otra especie que sea, ¿cuál? ¿Qué otra figurita podemos poner? Ah, ya sé. No es un cuadrado, es un rombo. La relación del rombo, y vamos a cambiar el número, para que sea coherente esto, vamos a poner en lugar de 4, sería entonces ahora las 5 especies, o 5 poblaciones, serían 5. Pues resulta que la relación de rombo es con cuadrado y con triángulo, pero no con círculo ni con estrella. Entonces tendríamos no una relación directa de rombo con estrella, sino una relación en cadena trófica con estrella, teniendo al triángulo como intermediario. Imaginemos que este es un fotosintetizador, sería una especie de organismo productor. Este sería un consumidor primario y este sería un consumidor secundario respecto al productor primario. Entonces, las relaciones no tienen que ser entre todas las poblaciones o todas las especies de un ecosistema. Hay relaciones de especies con algunas otras especies o de poblaciones con algunas otras poblaciones y no con todas las que conforman al ecosistema. Eso debemos tenerlo claro. Entonces pueden variar entonces, dependiendo de cómo sean las relaciones entre poblaciones, pues diferente número y tipo de relaciones que incrementarán la riqueza del ecosistema, pero también modificarán entonces la forma en la que se ve afectado por el incremento de disminución de individuos de poblaciones específicas y afectará entonces la resiliencia del ecosistema. Ok, pero aquí estamos hablando de factores bióticos, los de origen biológico. Quizá la relación sea, porque para el caso de los saprófitos, pues la relación con otros es que el cadáver de estos se convierte en el nutriente del otro. Los cadáveres terminan precipitándose por gravedad en un cuerpo astronómico como la Tierra y van formando lo que trabajamos el día de ayer. ¿Qué trabajamos el día de ayer? El suelo. El suelo. El suelo es biótico. Es un factor biótico porque es de origen biológico. Ahora, ¿qué encontramos en el suelo? Nada, está bien. No. Raíces. Entonces sí encontraron.
contaron raíces. Sí. Las raíces son factores bióticos del suelo, usables, necesarios para la supervivencia de algunas especies. Por ejemplo, si hubiéramos estado en un lugar donde crece frijol, la raíz del frijol es indispensable para que vivan algunas bacterias que se asocian con la raíz de la planta, intercambian nutrientes y de hecho por la evolución de ambas especies, del frijol y de las bacterias correspondientes, pues el frijol necesita de esas bacterias para poder crecer sano. Porque la bacteria, a través de su metabolismo y la interacción bioquímica con la raíz del frijol, le proporciona nitrógeno a la planta de frijol como un nutriente para que la planta crezca. Si no, la planta de frijol no crecería sana, quizás sí crezca, pero no en una forma idónea para la supervivencia, la mejor supervivencia de cada individuo de planta de frijol. Entonces ahí estamos hablando de una relación de tipo simbiótico. Aquí las relaciones pueden ser de cooperación indispensable, simbiosis, o de cooperación a fuerza en detrimento de una, se llama parasitismo, o de este es nutriente de este, depredación, por ejemplo. Entonces hay diferentes relaciones que ya las mencionamos y están en los documentos que debemos estar revisando semana a semana. Bueno, pero todos esos y esas relaciones se refieren a factores bióticos de los ecosistemas. Cuando los humanos llegamos y usamos esos factores, entonces ya no estamos hablando de factores, sino de recursos naturales para los humanos. Y dependemos también entonces de lo que haya, de la diversidad y por tanto de la riqueza de los ecosistemas. Eso favorecerá la posibilidad de que se desarrolle o no alguna sociedad humana en algún lugar o no. ¿Dónde se fundaron las ciudades más antiguas que conocemos? Cerca de los ríos. Cerca de ríos. Es decir, ¿qué necesitaron? Agua líquida. Agua líquida. Agua líquida. ¿Y dónde está el agua líquida? Pues depende, el agua líquida está en función de los factores principalmente atmosféricos y de las propiedades, vamos a decir, físicas del agua. Le pongo H2O subíndice F, y de las propiedades químicas del agua, H2O subíndice Q. Entonces necesitamos conocer cómo carambas es el agua, porque en el suelo que revisaron ayer seguramente no lo anotaron. ¿Pero sí lo anotaste? ¿Sí? ¿Anotaste en tu apunte, en tu cuaderno del día de ayer como trabajo experimental de campo? Bueno, de jardín. Que en el suelo, en la materia que extraje, bueno, primero que vieron y luego que extrajeron a través del núcleo, había agua. ¿Sí lo anotaste? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Ustedes lo anotaron también? ¿O no se acordaban de anotarlo? Se anotaban que estaba, porque el sustrato, suelo, porque vimos, yo se los comenté, la tierrita sería oscura. ¿Sí? Y yo les comenté, bueno, porque tiene mucha materia orgánica. Es suelo, realmente es suelo. No es solamente arcilla. La arcilla es mineral, la arcilla es abiótica. La arcilla se forma por la agresión de materia, polvo, gases en las nubes protoplanetarias para formar cuerpos astronómicos como los planetas, y entonces se forman arcillas. Debe haber arcillas, tal vez, más no debe. Es posible, o quizá probable, que haya arcillas
Mercurio y la Luna, donde no hay suelo. En Marte hay arcillas, se han encontrado, hay imágenes que demuestran, y hay análisis químicos que muestran la presencia de arcillas, diferentes tipos de arcillas. Sin embargo, los experimentos no han... Alguien está cayendo el viento. No sé si han enviado laboratorios robóticos a Marte en las misiones que han enviado, principalmente la NASA, ha sido exitosa en el descenso de sondas robóticas sésiles, o sea que no se mueven, o móviles a Marte. Las primeras dos naves que descendieron sobre la superficie de Marte les llamaríamos sésiles, que por cierto es un tipo de organismos en ecosistemas. Las plantas son sésiles, son poblaciones o organismos sésiles, quiere decir que están y no se mueven, no se desplazan, más bien. Sí se mueven con el viento, pero no se desplazan. Las especies de organismos que en algún lugar del ecosistema se ubican y pueden desplazarse no son sésiles, son móviles. ¿Sí? Las plantas como organismos son sésiles, los hongos como organismos son sésiles, los animales como organismos son móviles, las bacterias dependen. Algunas bacterias tienen en mayor o menor proporción organelos que les permiten desplazarse, movilizarse. Estamos hablando de flagelos y cilios. Entonces, incluso a nivel de microorganismos, vamos a encontrar microorganismos sésiles y microorganismos móviles. Pero depende del lugar, del ambiente o ecosistema en el cual habiten. Y de la naturaleza física de ese ambiente, de ese sustrato. Bueno, ok. ¿Qué sustratos? Puede ser agua, pero tiene que ser agua líquida. ¿Seguros? Ahora, ¿qué es el agua? Algo muy raro. Algo muy raro, tiene razón, es algo muy raro, algo muy loco el agua. Necesitamos conocer del agua sus propiedades físicas inicialmente. ¿Cómo es el agua? El agua la podemos encontrar en tres estados de agregación: líquida, sólida y en forma de, vamos a ponerle vapor, es el término más correcto, que es como un gas. Es como un gas. También podría haber agua en fase de gas, pero es más loco. Vamos a ponerle vapor. Ahora, estos son los estados, lo que llamamos estados de agregación. Estados de agregación. Esto es para el caso de la vida. Para que haya vida se requiere agua líquida, no necesariamente sólido de vapor. Sin embargo, sí es posible que encontremos organismos habitando en agua sólida o hielo y en agua en fase de vapor. Porque el vapor, el detalle en cuanto al vapor, a diferencia de los gases, es que el vapor está formado por pequeñas partículas, como llamamos de microgotas de agua que sería líquida si se agregaran esas gotas, esas microgotas. Entonces, es algo muy loco del agua. Que mientras otras sustancias en la naturaleza sí las podemos encontrar directamente o propiamente en fase de gas y quizá hasta de vapor. En el caso del agua, encontrarla en forma de gas, es posible, pero hay que esforzarse para que sea probable. Bueno, ahora, ¿de qué depende que el agua de cualquier manera o cualquier otra sustancia se encuentre en cualquiera de estas tres fases de agregación? De la temperatura y la presión.
depende de esto, estos están en función de la, como mencionaste, temperatura y presión, TP. Y esto lo describimos en el llamado diagrama de fases, donde lo que graficamos es la temperatura en el eje de X o en las abscisas contra la presión en el eje de las coordenadas. Y para no regarla y meterla hasta acá, hasta la ingle de la pata, lo que hice fue buscar en internet un diagrama de fases del agua, porque toda sustancia en el universo puede variar su estado de agregación de gas a líquido a sólido o de sólido a líquido a gas, dependiente de las mismas dos variables físicas, temperatura y presión. Temperatura y presión, y lo podemos representar en forma gráfica por lo que a esta gráfica la llamamos la gráfica de fases. De fases de agregación, estados, fases de agregación de las sustancias. Cada sustancia en el universo tiene su propia gráfica o diagrama de fases, porque cada sustancia puede encontrarse en fase líquida, vapor, gas o sólido, y en todas depende de la temperatura y de la presión. Pueden buscar el diagrama de fases del etanol y van a encontrar que si tienen una muestra de etanol y la calientan, pues van a empezar a moverse sus partículas. Y ese movimiento, dado que el movimiento provoca que las partículas choquen contra las superficies del recipiente, por ejemplo, en el que estamos haciendo la experiencia, pues son partículas que tienen masa, por eso son partículas, las de las sustancias, tienen una masa que está en movimiento, cada partícula, y colisiona con las paredes del recipiente. Una masa, una partícula con masa, está en movimiento a una velocidad n. ¿Qué sucede cuando colisiona con la pared del recipiente? O incluso con otra partícula igual. A ver, en ese momento, ¿qué sucede? Choca. Bueno, está en movimiento, tiene una velocidad n distinta de 0. ¿Qué pasa cuando entra en contacto por colisión con otra partícula? ¿Qué pasa con su velocidad? Se hace 0, disminuye hasta 0. Por un instante, su velocidad es 0. En el instante del contacto, de la colisión con la superficie, con las paredes del recipiente, con la superficie del recipiente o con otra partícula, su velocidad es 0. Ha pasado de velocidad n a velocidad 0. Había una diferencia en la velocidad. ¿Cómo se llama esa diferencia en velocidad? No. ¿Qué cambia de velocidad? Sí, el cambio de velocidad es la aceleración. Como es disminución, le llamamos desaceleración, pero al final no es una aceleración negativa, pero aceleración. Y era una partícula de masa n. Si es de etanol, tendríamos que sumar la masa del carbono, los 4 hidrógenos y el oxígeno. Y tenemos la masa molecular de una partícula o molécula de etanol. Esa masa multiplicada por la aceleración, por el valor de la aceleración negativa, nos da un valor de ¿qué? De una fuerza. Una fuerza que se ejerció contra una superficie dependiente del volumen o de la superficie que ofrece la partícula de etanol. Realmente, la masa está interactuando con una superficie. La partícula está interactuando con esa fuerza, m por a, contra una superficie. M por a entre m por a entre a mayúscula
el área de la superficie. Presión. Profesor Cruz, que presión es fuerza entre área. Bueno, ¿y qué es M por A? Fuerza. Es otra forma de escribirlo. Es más, podemos aquí, en lugar de poner A, podemos poner dB, el cambio de velocidad. Entonces, es la misma relación de parámetros físicos, pero con, vamos a decir, desglosada, disectada. Y es más, podemos poner dx en dt cuadrada, no, dx en dt cuadrada por m entre a. Porque v, velocidad, es el cambio en la posición, o de x, la diferencial. ¿Sí? Entonces, finalmente ya ven que a los físicos les encanta asustarnos. Sí. ¿Sí? Es el petate de muerto. Okay. Es lo bueno de entender la matemática detrás de la física. Finalmente es álgebra eso. Okay. Álgebra de funciones. ¿Cuál función? Pt. O P está en función de T. Es lo que nos dice aquí. Aquí tenemos que P, la presión, es una función de la temperatura. Ok, bueno. Tengo una cantidad de materia, de sustancia, en este caso puede ser agua, y empiezo a aumentar su temperatura. De alguna manera. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que va a aumentar, no de manera lineal, en la gráfica, en el diagrama, la presión. Paso de la temperatura 1 a la temperatura 2 y paso entonces de la presión 1 a la presión 2. ¿Y qué sucede? En este caso sería agua sólida. Empiezo a aumentar la temperatura del agua sólida, las partículas se empiezan a mover, entonces al mover y colisionar entre ellas, y colisionar con el recipiente, si están en un recipiente, y si no, que estén en un espacio donde no estén limitadas, estarán colisionando entre ellas. Como cuando tenemos a vapor de agua aquí en la atmósfera, que no estaban necesariamente colisionando con las paredes de los edificios, o con la superficie de los árboles, o con tu cara. Si no estás, no vas a estar colisionando con tu cara. Pero están las partículas de vapor, no te dije sólido, sería hielo. Ahora en el hielo, las partículas de agua se están moviendo. Aún en el hielo, las partículas de agua están moviendo. Solo que poco entre ellas, porque están muy juntas. Por eso están agregadas, juntas, como en el metro en hora pico. Ahí tenemos humanidad en fase sólida. Así. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión, pero no va a seguir aumentando, aunque sea no lineal. No con esta misma tendencia, sino que cambia la curva más o menos así. Aquí tengo el diagrama. Para que lo vean ahí en internet, ahí está. En YouTube. Es la línea que está abajo. La primera. A los valores más bajos, a los valores más bajos concebibles o posibles de temperatura y de presión. Empezamos a calentar, aumenta la temperatura, aumenta la presión. Pero llega un punto, de aquí, donde ya no sigue con la misma curva, sino que cambia dramáticamente. A esto le llamamos un punto en general. En general, para cualquier gráfica de n variables, en este caso 2, es lo que llamamos un punto crítico.
¿Qué es un punto crítico? Aquel punto en el cual cambia la tendencia de la función. ¿Sí? Aquí diríamos que es una función no lineal, porque es una línea curva, no una línea recta, y es creciente, va aumentando, porque puede ser para abajo, sería decreciente la función, es una función creciente. Pero cambia dramáticamente y entonces esto le llamamos en general un punto crítico. Donde este cambio lo vamos a ver que ocurre porque el agua deja de ser sólida, pasa de sólido a líquido. Pasa de sólido a líquido. Y entonces cambian sus propiedades de movimiento, se mueve más. Y es así de sopetón, no es poquito a poco, es hasta llegar a este punto, a este valor de temperatura y esta presión, cambia así el movimiento de las partículas. Se mueve mucho más. Y entonces cambia su agregación. Se puede mover más, cambia su agregación y por eso las vemos como líquidos. Pero también puede suceder que cambie de líquido a vapor. De hecho, vamos a encontrar que en este punto en particular tenemos el agua en los tres estados de agregación, en las tres fases de agregación: sólida, líquida y vapor, conviviendo las tres. Donde aquí lo que tenemos es otra formación, no sé cómo es para acá. Es para acá otra línea donde tenemos algo así más o menos. Casi como si la gráfica fuera una Y. Y lo que tenemos es, voy a consultar aquí para no regarla, a valores menores a esta temperatura y presiones en este intervalo, vamos a tener aquí agua en fase sólida o hielo. Es el problema de dejar sacado el plumón que le seca la tinta. Hielo o fase sólida. Este es el hielo, su índice H. El agua sólida la conocemos como hielo. Ya saben, llegan, bueno, hoy es jueves. Entonces llegas a la barra y pides, me da por favor un whisky con dos cubos de agua sólida. No hay. Bueno, entonces póngale 2 cubitos de hielo. Necesidades. El barman o el cantinero que nada decía, no estudió no estudió físico-química del agua. Pero si la presión está en estos valores, pero la temperatura es mayor que esta presión, el agua ¿cómo se va a encontrar? Líquida, le llamamos agua. El agua líquida le llamamos agua. Líquida, su índice A es agua. Cuando uno pide agua, ¿qué te sirven? ¿Te ponen cubitos de hielo? No. Te dan un vaso, una botella con agua líquida. Bueno, eso es en lenguaje coloquial. En lenguaje físico es agua líquida. En lenguaje científico es agua líquida. Y a valores de estas presiones en este intervalo de temperaturas, aquí vamos a encontrar agua en fase de vapor. Entonces el vapor sería el agua, sería en este caso para el, ¿cómo le llamamos el vapor? Lo llamamos vapor también. Ahí sí coincide el término coloquial con el término físico o físico-químico. Hablamos de la físico-química del agua, aunque ahorita nada más estamos hablando de propiedades físicas, temperatura y presión, eso no es química. ¿Dónde está la parte química? ¿Cómo es el agua? ¿Cómo es el agua? Hablamos, es una pregunta química. No, ¿cómo está el agua
Sería una pregunta física. ¿Está sólida, líquida o vaporosa? Eso suena como artístico, estético. Ayer me enseñó una fotografía que tomó mi hija en un estudio que hizo y le digo, ay, se ve muy vaporosa la imagen. Se veía así como una foto antigua, una foto del siglo XIX. Ya que se ven medio porosonas, se ven vaporosas, se veía. Es una imagen vaporosa. No porque tenga vapor, es porque así era de la técnica fotográfica. No daba para más, no era de HR, High Resolution. Así en muy buen inglés acapulqueño. High rise dirían por ahí. HR, high rise. Bueno, entonces, ¿cómo es el agua? No cómo se ve, sino cómo es. ¿Cómo se ve sería físico? Tenemos que tratar de averiguar cuáles son sus propiedades químicas. ¿Cómo sabemos que es así como la escribí aquí, H2O? De Valencia, Valencia. No allá en España, ¿verdad? Aquí en México. Bueno, también está. Si esta sería una valenciana, un doblez en el pantalón. No estamos hablando de eso, Valencia. Eso ya es muy para acá. Vamos a lo más elemental. ¿Cómo sabemos que está conformado por elementos hidrógeno y oxígeno el agua? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hizo Joseph Priestley? Por eso me gusta meterme a la historia de la ciencia. Porque si no, fíjense, se convierte como si fuera, amados hermanos, digamos la oración. El agua hierve a 100 grados Celsius. A presión lunar, no sé. Esa es una oración. Sujeto el agua. Complemento hierve a 100 grados Celsius. Es una oración. Estaríamos aceptando las cosas como dogmas de fe. Las definiciones, los conceptos, si estamos en ciencia. No es un culto. No, la ciencia no es un culto, la ciencia es una actividad racional que describe a la naturaleza hasta donde puede con base en evidencias verificadas o verificables. Cuando las verificamos estamos de acuerdo, llegamos a un consenso de que la explicación nos satisface a una comunidad, le llamamos teoría. Bueno, entonces, rápidamente, una forma de poder obtener este dato, la composición del agua, es haciendo electrólisis. ¿Qué es eso? Romper con electricidad. Electrolisis. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la electrólisis? Necesitamos una pila, una batería, de una cerda galvánica, un par de electrodos, uno en el cátodo, otro en el ánodo, los introducimos en un recipiente donde haya agua líquida y vamos a ver que de los electrodos en contacto con el agua se empiezan a producir burbujitas. Esas burbujitas son gas. Y si cada gas lo atrapamos en un recipiente, los experimentos a veces hacen la secundaria, a veces no, depende de qué tan segura sea la clase. No puede haber accidentes, hay que evitarlos. Pero podemos capturar en un tubo el gas del cátodo y en el otro tubo el gas del ánodo. Y vamos a ver cómo se hace. Primero llenamos con agua los tubos, los metemos invertidos. Entonces las burbujas de gas que están formando en el cátodo y en el ánodo
empiezan a desplazar el agua en los tubos y de esa manera capturamos los gases. Lo que tenemos que fijarnos es cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, porque dependiendo de eso, al sacar el tubo uno lo tenemos que sacar con la boca para arriba y el otro con la boca para abajo. Porque lo que vamos a observar es que si sacamos los dos con la boca para arriba y a tratar de identificar, ¿cómo podemos identificar qué es lo que hay en los gases? No salgan sin ello, no salgan de casa sin encendedor. Le aplicamos una chispa, la pura chispa. ¿Qué puede ocurrir? Que ocurra algo como esto, que se produzca un plasma o fuego. Si no nos fijamos bien cómo lo hacemos y nada más sacamos los tubos con la boca para arriba y luego aplicamos la chispa, vamos a ver que en uno de los dos se produce una explosión que emite luz, un plasma, fuego, y en el otro no. No veo nada. ¿Por qué? Porque cuando volteaste el tubo se fue. Quiere decir que se había producido un gas de menor densidad que el aire. Entonces flota sobre el aire. El otro es de mayor densidad que el aire. Entonces se queda dentro del tubo. Bueno, ya te fijaste, lo vuelves a hacer el experimento. Si lo bajas, sacas el tubo con la boca para abajo, le aplicas la chispa y vas a ver otra flama de color diferente. Son dos gases diferentes, caracterizables por su masa o peso y densidad, por lo tanto, el volumen, la masa dividida entre el volumen del tubo, por ejemplo, podemos calcular, podríamos pesar en una balanza suficientemente sensible la masa del gas y entonces comparar las masas de los dos gases y ver que uno es de mayor masa o más denso que el otro. Deben ser dos elementos químicos distintos en su fase gaseosa. Segundo dato, el color de la flama, el espectro de emisión. Eso sí tenemos el espectrómetro, si no, podemos ver el espectroscopio al menos, para poder medir, identificarlo. Recordemos, el espectrómetro nos permite medir cuánto hay. El espectrógrafo nos permite, o el espectroscopio nos permite identificar la presencia de, identificar cuál de los dos gases es hidrógeno o cuál de los dos gases es oxígeno. Y vamos a ver que se forman nada más dos gases distintos, no 3, ni 4, ni 5. Quiere decir que hay solamente dos componentes elementales, dos sustancias elementales, dos elementos químicos. A través de medir sus masas y sabiendo cuánta agua había y cuánto se formó de gases, podemos ver la relación proporcional y llegar a la fórmula cuantitativa, ya no solamente cualitativa. ¿Cuál sería la fórmula cualitativa del agua? La fórmula elemental, HO, porque no he medido cuánto hay. La fórmula cualitativa me describe la composición elemental del agua, HO. Cuando determino su cantidad y su proporción, puedo llegar a la fórmula mínima cuantitativa o fórmula molecular general, que sería H2O. Ok, químicas. Entonces el agua está formada por, vamos a ver que pinta mejor, el rojo ya está bailando. Las propiedades químicas del agua está formada por hidrógeno y oxígeno en una proporción de 2 a 1. Ahí está. ¿Sí? Nunca ponemos el 1, está implícito. Es como en las matemáticas de funciones. Si la pendiente de la función es 1, pues no le ponemos número a la x, al coeficiente de la x, no lo escribimos, el coeficiente es 1. Si la función pasa por el origen, cuando x es igual a 0, cuando la variable independiente vale 0, pues la ordenada del origen es 0, no ponemos el valor numérico de b para una función lineal, y igual a mx más b. Si la pendiente es 1 y pasa por y
la ordenada del origen es 0, entonces sería simplemente y igual a x, se acabó. Si la pendiente no es 1 y la ordenada del origen no es 0, entonces tenemos que escribir la pendiente, el coeficiente, el número, y tenemos que escribir el número de la ordenada del origen. Punto. Bien, ok. Entonces, las propiedades físicas del agua son estas. Se puede encontrar en fase líquida, de vapor o sólida, dependiente de la temperatura y la presión. Por eso no podemos decir que las propiedades del agua son, hierve a 100 grados Celsius. De entrada, aquí en la Ciudad de México no. Porque estábamos a 2200, no, allá estamos allá en el jardín a 2250 metros. Y ahorita estamos aquí en el salón. Bueno, yo estoy más arriba que ustedes, ya estoy. Ya me bajé de la nube. Aquí estamos a 2240. O sea, quiere decir que el agua no está chueca. Si el terreno del agua no está parejo. Estamos más arriba, estamos más abajo que en el jardín, allá donde está el laboratorio. Bueno, ok, confirmado. Entonces, depende de la presión y la temperatura. A diferentes presiones, la temperatura del paso de vapor, de agua a vapor, que sería la temperatura de ebullición, varía. El agua se congela o se solidifica a 0 grados Celsius. ¿Seguros? Depende de la presión. Es lo que nos dice el diagrama de fases. La mejor manera de definir las propiedades físicas del agua es mediante su diagrama de fases. No con los valores específicos de temperatura de ebullición, de temperatura de congelación, no. ¿Qué otra propiedad física? Su color es incoloro. ¿Qué significa? Que no interactúa con la luz visible. No interactúa con la luz visible, de manera que refleje alguno de los colores del espectro visible. Sin embargo, sí interactúa con la luz visible en el sentido de que absorbe calor. Se calienta cuando la iluminamos. Absorbe energía luminosa, pero no la refleja. Esa absorción modifica la estructura electrónica, el estado de la naturaleza electrónica de los átomos que conforman al agua. Puede aumentar su movimiento. El movimiento, bueno, para eso necesitamos saber otras propiedades químicas. ¿Cuál es su estructura? ¿En cuántas formas podemos unir dos átomos de hidrógeno o dos partículas de hidrógeno con una partícula de oxígeno? Pues si está el oxígeno y le quiero poner ahí dos hidrógenos, podría ser uno a la izquierda y otro a la derecha, y ya está. Papas. ¿Seguros? ¿Seguras? Digo, vamos a decir seguras porque incluso somos minoría. Nos ganan por uno. El número. Por lo demás, todos somos iguales. Aquí somos comunistas. No, digo, tenemos los mismos derechos humanos, punto. Eso es a lo que me refiero. Somos iguales en derechos. Bien, entonces, ¿estamos seguras de que esto es así? ¿Cómo lo podemos averiguar? Bueno, ¿cómo me puedes demostrar que esto no es cierto? Otra vez. ¿Se han asomado el refrigerador en su casa? Ya casi no hay, pero en algún refrigerador, congelador, ¿han visto hielo? Sí. ¿Sí? ¿Y se han fijado cómo se ve el hielo? Sí. ¿Qué se ve en el hielo de agua limpia? No digan, nada, le encontré ahí topochotes y lingoringos. ¿Qué se ve en el hielo? En un cubito de hielo. ¿Se ve liso así completamente transparente? Como si fueran pelucitas, como agujas.
como agujas. ¿Se han fijado en la distribución espacial de las agujas? Es como, Como estrellitas, ¿no? ajá, que se dispersan todas las paredes. Ajá. ¿Han medido los ángulos de separación? 100 y tanto, ¿no? 106, algo así. Son proyección de la estructura del agua cuando se encuentra en fase sólida y que varía poco cuando está en fase líquida. De eso no varía la estructura de cómo se unen dos partículas o moléculas de agua, solo que mientras que en el agua sólida se mantienen prácticamente, vamos a decir, unidas juntas, sin separarse, nada más se mueven una respecto a la otra, pero no se separan. En cambio, en el agua líquida están así, de repente están así, y entonces de estar unida con otras dos partículas de agua, pasa a unirse con otras dos, intercambia la interacción entre partículas de agua, moléculas de agua. De ahí que se comporte como líquido, como fluido, ya no como un sólido. Eso nos sugiere que la estructura no es lineal, sino que hay algún ángulo, pongámosle aquí entonces tache, sino que lo más probable es que la estructura tenga algún ángulo distinto de 180 grados. Por cierto, aquí me quedó como de 90 grados y es mayor a 90 grados. Más o menos así. No llega a 120 grados. No. Donde tendríamos los átomos de hidrógeno unidos al de oxígeno por un ángulo que ya cuando se mide bien, afortunadamente los Lawrence Bragg y su hijo, Henry Bragg y su hijo Lawrence desarrollaron hace 120 años aproximadamente la técnica de cristalografía de rayos X. Ellos la inventaron. Les dieron el premio Nobel en física a los dos, al papá y al hijo. El hijo tenía 22 años. Es la persona que ha recibido algún premio Nobel en ciencias a menor edad. Estaba trabajando con el papá, pero no nada más estaba ahí de charla, estaba metiéndoles eso y así cosas. Cuando usamos cristalografía de rayos X podemos verificar que la estructura el ángulo, la estructura del agua muestra un ángulo de 109 grados. 109 grados. Y hay otro factor. Otra propiedad química es el hecho de que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo que la unión en los enlaces hace que los electrones estén más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Eso provoca entonces que proporcionalmente haya más cargas negativas en el oxígeno, estadísticamente hablando, que sobre el hidrógeno. Por eso le ponemos densidades de carga, no cargas netas. No es iónico, no es un compuesto iónico, sino que tenemos aquí un enlace polar. No porque sea vecino de Santa Claus, no por eso, sino porque tenemos polos eléctricos parciales, pero polos al fin. Digamos que el enlace es dipolar. Ahora, aquí tendríamos otro igual, delta más. Tenemos dos enlaces polares con una diferencia de 109 grados. Esto provoca entonces que haya lo que llamamos aquí dos momentos dipolares. Lo representamos con la letra mu, así, dos momentos dipolares. Por lo tanto, son fuerzas electrostáticas. Como fuerzas electrostáticas son vectoriales, y como vectoriales las podemos sumar los vectores. Por lo que tenemos, ahora sí lo voy a poner con rojo, una resultante que apunta hacia acá. Esta sería la resultante R, que esto es proporcional a una fuerza electrostática neta vectorial.
Y por eso es que aquí arriba hay una densidad de carga en el dibujo positiva y aquí una densidad de carga negativa. Y es por eso que decimos que el agua es polar. Ojo, son dos polaridades diferentes. Una, la de cada enlace, y otra, la de la molécula en su conjunto por la suma vectorial de los momentos dipolares de cada enlace. Lo podemos calcular con el método del paralelogramo para la resolución de vectores. Bien. Y es por eso que decimos que el agua es una molécula polar. Además, por su configuración electrónica, tiene aquí, bueno, aquí tenemos un electrón que está formando enlace con otro electrón, el del agua. Y acá tenemos un electrón del oxígeno formando enlace con un electrón del agua. Y entonces, si contamos los electrones, pues tenemos dos electrones en el primer orbital que no funcionan para eso, están ahí metidos de inútiles sin hacer nada. Mientras que lo están haciendo la talacha de formar los enlaces son estos otros dos, y quedan otros 4 electrones, considerando el número atómico y por lo tanto los electrones equivalentes en número a los protones del oxígeno. 2 pares de electrones o 4 electrones que están ahí nada más como el chinito nomás mirando. Ahí ya pues, sin hacer nada, ¿no? Tenemos aquí entonces un par y acá otro par. Por cierto, esta es la estructura del agua, pero recordemos que en cada orbital puede haber hasta 2 electrones. Tendríamos entonces cuántos orbitales por encima del 1s. ¿Cuántos orbitales P? Tenemos 2 electrones. El número atómico del oxígeno es 8. El número atómico del hidrógeno es 1. ¿Sí? Aquí es que tenemos 8 electrones. 2 hablando del oxígeno, tenemos 2 en el 1s con 2 electrones. Ahí está. Tendríamos el 2s con un electrón. Y tendríamos en los orbitales P 3 orbitales P, 3 orbitales 2P, 3 por 2P, y cada uno con un electrón. Pero los orbitales P no están en sus ejes cartesianos X, Y y Z. No están así. Es decir, uno acá, los Y, un Y, un X y un Z. No, eso sería X, Y, Z. Los electrones no están ahí junto con el orbital E, 2P estaría por acá. Este sería el 2P. Estos de acá serían los PX, PY y PZ. Aquí adentro tendríamos el 1s. El 1s está acá adentro. Ahí habría 2 electrones y habría uno en el S y uno en cada P. Pero no es así como está más. Aquí nos parecemos con una con X. Este no es el modelo o la estructura del agua, del oxígeno en el agua, más bien. Sino lo que tenemos es un oxígeno con hibridación sp3. El 3 va arriba, 3 se va, no me acuerdo. Sí, va arriba, ¿verdad? Me voy a ocupar como supraíndice. ¿Qué significa? Que la estructura realmente electrónica del oxígeno es esta. Este es el oxígeno. Aquí habría un hidrógeno, aquí habría otro hidrógeno, este ángulo es de 109 grados, y aquí tenemos 2 electrones y acá 2 electrones. Eso provoca que entonces en estos 2 electrones
debido a que tenemos acá un hidrógeno, quizá de otra molécula de agua, donde tenemos acá un hidrógeno con densidad de carga positiva. ¿Qué puede estar ocurriendo? Un puente hidrógeno. En inglés le ponemos bond, H-bond. Sí, como el agente 006. Ah, bueno, ese es el hermano, se llama Henry. Henry Bond. Para que sea H, si no sería Bond, James Bond. Y no recuerdo un elemento químico de símbolo J. ¿No hay, verdad? No. Bueno, pero para que se acuerden que es Bond, H-bond. Lo que le da esa propiedad a este diagrama de fases del agua y por lo tanto la capacidad del agua de guardar el calor cuando es iluminada por el sol. De esto depende tanto el diagrama de fases como la capacidad calórica o SP, ¿sí, SP? Capacidad calórica del agua. El hecho de que hierva a presión de la atmósfera hasta 100 grados Celsius. El intervalo de temperaturas en los cuales se da el cambio particular de líquido a vapor o gas en otras sustancias es mucho menor. Eso hace del agua una sustancia muy particular que nos ayuda a entender todas las propiedades que están descritas en el documento PDF del agua como recurso natural, de la cual depende la existencia de vida y por lo tanto los diferentes biomas y clima, en los diferentes climas en la superficie de la Tierra dependientes de la latitud terrestre. Entonces, por favor, denle una leída al documento PDF que está en el sitio web y en el sitio también. Ya me si sirve su fin. ¿Ok? Nos vemos entonces la próxima semana. Hoy terminamos. Profe, los resúmenes se los vamos a mandar por... Por